vamos con la jugada número 5. Llegamos a la parte media del jaripeo. Recuerde, mañana más fiesta, más alegría, más emociones. Mañana te véngase temprano, en punto de las 7. Empezamos, porque mañana llegan los todos espectáculos de México. Rancho El Capire, Temascalapa, Hermanos Guzmán. Mañana arriba al escenario vamos a tener a la banda del pueblo, la banda universal. Véngase tempranito, porque después del jaripeo aquí termina la jugada y luego nos vamos allá a la cancha municipal, lugar de costumbre. Vamos a bailar mañana hasta que el cuerpo aguante. Vamos a tener a una agrupación extraordinaria, conquista musical para mañana. Los precios son populares para que nadie falte. Vamos continuando, vamos avanzando. Así es de que está encajonado señor de las canas que manda Rancho Santa Teresita, hermano Salgado, allá de Santa Teresa Guerrero. Viene el Chanto de Tizla, sí señor, de los Chaparritos de Oro. Una emoción. Así es de que, señoras y señores, Ameyautepec sigue de fiesta, empezando y iniciando y arrancando, escuchando el acordeón, la música de cuerda. Vaya, mis amigos, por ahí de veras con buen ambiente. Perrones del Norte. Hoy les recomendamos para bodas, 15 años, también amenizamos, bailes populares, también lo amenizamos por ahí, mis amigos, y grandes jaripeos. Bueno, pues así es de que pueden pedir una tarjeta aquí con los muchachos, o con un servidor de ustedes, también pueden hacer contrataciones. Así es que por ahí les recomendamos a Perrones del Norte, mis pueblos vecinos de aquí de Ameyautepec. Vámonos, jinete, todo está listo y preparado, y vamos a ver si estamos listos allá, mi jinete. Chato de Tizla, todo listo. Vamos a ver, visite las barras, sigan diciendo saludcita. Vaya, los nervios se ponen de punta, pero cálmelos con una cerveza bien fría. Bueno, pues ahí están, mis amigos. Así es de que los Chaparritos de Oro, poniéndole corazón, poniendo valor, poniéndole destreza e inteligencia. Pero aquí vienen las bestias apretaladas que manda Rancho Santa Teresita. Háganse un lado, pero aquí viene el señor de las canas en la número 5. El Chato de Tizla está listo y preparado. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver por ahí, caporales, ganadero. O mandamos allá en el cajón. Mientras van haciendo los últimos preparativos, usted diga salude. Así es de que está bien, cerveza, está muy bueno. visite las barras, ya les decíamos. Todos somos conocidos. Ahí lo apuntan. A ver si pueden ir a la casa. Mañana le cobran. Mañana tenemos jugada. Tiene jugada. Bueno, entonces, pueden hoy, ahí estamos. Un 6, arriba. Sí, es más, si quieren quedar a dormir, ahí pues hay chance. Ahí está el saludo con Ya sabes que las viejas que tenemos allá nos esperan mañana. Don Isaac y toda la plebada de este lado. Hoy le vamos a mandar un saludo cordial a mi compa Honorio. ¿Dónde anda don Honorio? ¿Qué tal, Palo? En Houston. Honorio de Venado. Ándele, y toda la plebada. Ahí está el saludo cordial. Nos vamos con la monta, nos vamos con la jugada. Pura gente, buena gente, todo el jinete. Aquí viene lo mero bueno. Señoras, señores, no pierdan la mirada al cajón de los sustos, cajón de las ilusiones, cajón del dinero, la fama. La salida por el lado derecho se llama señor de las canas, el Chato de Tizla.